Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Venezuela, o en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el viernes una propuesta de ley de amnistía general para cientos de los considerados presos políticos en el país. Esto mientras Estados Unidos anunció la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela. El gobierno de Cuba denuncia que Estados Unidos pretende asfixiar la economía de Cuba con la amenaza de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida de fascista y México advirtió de una crisis humanitaria de gran alcance. Nuevas protestas en Minneapolis contra las redadas del ICE. Cientos de personas rechazan la presencia de agentes federales tras la muerte de 2 personas a manos de los oficiales. Esto mientras el Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles en el caso de Alex Preti. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, durante la inauguración del nuevo año judicial, anunció una propuesta de ley de amnistía general para liberar a los considerados presos políticos del país. Además, ordenó el cierre del Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que sirve como centro de detención y de tortura y que se convirtió en símbolo de la represión en el país. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Óscar Fernando Murillo, quien es director de Provea, una ONG defensora de derechos humanos en Venezuela. Buenas noches, bienvenido, gracias por la comunicación. Feliz noche, Elena, un gusto estar contigo. Para entrar en contexto, quisiéramos saber cómo reciben desde Provea el anuncio de la propuesta de la ley de amnistía. Bueno, yo me permito, antes que pueda emitir cualquier comentario sobre el fondo, yo creo, Elena, que como acto de justicia, hoy hay que reivindicar el coraje que han tenido las familias de los presos políticos en Venezuela para mantener en voz alta la exigencia de justicia por la libertad de todas estas personas durante la muy cruenta represión que ha ocurrido en Venezuela en los años, sobre todo 2024 y 2025. Eso hizo que la libertad de los presos políticos se convirtiera no solamente en un clamor nacional, sino también en un contundente reclamo también de la voz internacional. Entonces, claro, desde el punto de vista político, esto representa un salto cualitativo importante para esto que se ha llamado la convivencia democrática, es decir, de una etapa en la que los venezolanos podamos entendernos y que dejemos atrás la persecución y la represión política que ha marcado el país, generando tanto sufrimiento y tanto dolor. Desde otro punto de vista, más de la perspectiva de derechos humanos, nosotros esperamos que este proyecto sea debatido con la sociedad civil y que no sea un saludo a la bandera. Es decir, yo creo que es una oportunidad valiosísima que tiene el país para construir memoria, para hacer justicia y sobre todo para que haya compromiso de no repetición de estos hechos que, como ya he dicho, han causado muchísimo dolor y mucho sufrimiento en las familias venezolanas. Ahora, todavía no se sabe cuál será el alcance de esta normativa, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con aquellas personas que han sido judicializadas por motivos políticos, pero que están fuera de Venezuela? ¿Considera que les cobijaría esta amnistía? Lo que ha dicho la presidenta encargada es que el periodo de aplicación parte del año 1999. No sabemos por qué lo dijo, si fue que la traicionó un poco algún pensamiento, pero ella misma ha dicho que desde el 1999, es decir, que inicia con el periodo del chavismo, ha estado marcado por la violencia política y no le falta razón. Entonces, no solamente estamos hablando de los presos políticos de más reciente data, sino también tenemos muchísimos casos, Elena, donde hay personas que siguen sometidas a procesos injustos. Una amnistía debe aclararse en esta situación. Para nosotros es importante, no es una concesión del Estado, no puede verse como un perdón, porque estas personas, estos venezolanos, han estado siendo encarcelados por
en la reivindicación de sus propios derechos contemplados en la Constitución y en los estándares internacionales. Entonces, en ese sentido, debe verse más como un gesto importante de justicia y no tanto como una concesión del Estado. Y que ocurre en este momento porque Venezuela atraviesa una etapa crítica en cuanto a ver si logramos superar la crisis de legitimidad y la profunda crisis de derechos humanos en Venezuela. Y hablando del aparato que permitió estas capturas por motivos políticos, ¿no debería de haber entonces una reforma más amplia que garantice además verdad a las víctimas, pero también reparación integral del daño? Esa es la ruta, Elena, que nosotros hemos planteado desde el campo de los derechos humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento en Venezuela un decreto de estado de conmoción que suspende garantía. Tenemos leyes, muchas, es decir, se ha venido levantando en los últimos años un tejido jurídico paralelo a la Constitución que ha sido instrumentalizado para perseguir a la disidencia política y social. Los gestos y las palabras de Delcy Rodríguez y de otros funcionarios con respecto a decir que estamos en una nueva etapa política debe trascender de la palabra a los hechos y concretarse en la derogación de leyes que han servido para la criminalización de todo el espectro de la sociedad venezolana y de alguna manera también avanzar hacia un proceso de reinstitucionalización. Digamos, la apertura económica, que es lo que hemos visto sobre todo con mayor acento entre los acuerdos con la Casa Blanca y Miraflores, para nosotros son insuficientes para abordar la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Le agradecemos muchísimo, por supuesto, tenemos poco tiempo, pero le agradecemos por estar con nosotros a Óscar Fernando Murillo esta noche. Gracias. Feliz noche. Gracias a ustedes. Y ahora hablamos de un nuevo capítulo de la guerra comercial de la administración Trump, centrado esta vez en Cuba. Los habitantes de la isla contra la que Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años un embargo económico, comercial, pero también financiero, reaccionan a la orden ejecutiva de Donald Trump de imponer aranceles a todo aquel que venda crudo a La Habana. Uno de los países que más recientemente envió petróleo a la isla del Caribe es México, y por ello su presidenta Claudia Sheinbaum alertó de una posible crisis humanitaria en el país. Aquí los detalles. El cerco a Cuba es cada vez más estrecho y ahora que Trump quiere imponer aranceles a todo aquel que le venda petróleo a la isla, sus habitantes no tienen otra salida que contener la respiración. Yo pienso que Cuba sea una amenaza para Estados Unidos, entre comillas, según como tú lo veas. Yo creo que Cuba es amenaza para los cubanos, no para Estados Unidos. Para los mismos cubanos que deben decir que el gobierno es amenaza para los mismos cubanos. La medida que va a tomar Trump es un poco, creo que dura, porque al final el que va a afectar va a ser al pueblo, no al gobierno. Debe ser un poco más caliente la vida en el país cubano, es lo que yo pienso. Porque salida no tenemos de hace tiempo y cada vez que viramos para atrás lo vemos peor. Desde México, uno de los pocos aliados que le quedan a La Habana, lamentan esta medida de presión. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. La presidenta mexicana dijo que su gobierno estudia alternativas para ayudar al pueblo cubano, ahora que de facto es el principal proveedor de crudo para los cubanos. Un efecto dominó que comenzó con la captura de Nicolás Maduro y de la presión de Washington sobre Miraflores. Ahora que Venezuela se encuentra bajo la lupa de la Casa Blanca, La Habana perdió a su principal valedor. Y Trump, mediante la firma de una orden ejecutiva esta semana, dejó claro que todo aquel que mande petroleros a la isla recibirá la ya habitual reprimenda del despacho Oval. Vamos a Minneapolis. Pese a las heladas temperaturas, los ciudadanos salieron nuevamente a las calles. Terrorismo doméstico y paren de atacar a mis vecinos son algunas de las frases escritas en carteles que miles de ciudadanos llevan en mano por las calles de la ciudad. Protestan contra las redadas migratorias del ICE y la muerte a tiros de 2 ciudadanos estadounidenses, Rennie Good y Alex Pretty. Mientras tanto, el Departamento de Justicia anunció que abrió una investigación de derechos civiles en el caso de Pretty. Se trata de un cambio de tono de las autoridades que hasta hoy habían centrado las investigaciones en el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes antiinmigración. Escuchemos.
El presidente Trump ha dicho repetidamente que, por supuesto, esto es algo que vamos a investigar. No significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal sea algo que se trate en el ámbito de los derechos civiles. Depende de las circunstancias. Continuamos en Estados Unidos. La senadora demócrata Amy Klobuchar anunció su candidatura a la gobernación de Minnesota, una decisión que llega después de que el gobernador Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris en la campaña presidencial del 2024, dijera que no buscaría la reelección tras un escándalo de fraude en programas de asistencia social destinados a centros de cuidado infantil. El caso, que involucró a algunos migrantes somalíes, motivó a la administración del presidente Donald Trump para lanzar un operativo que desplegó más de 3,000 agentes del ICE en el estado. Jesús Yahure tiene todos los detalles. Amy Klobuchar lanzó su campaña a la gobernación de Minnesota. La senadora demócrata aspira a asumir las riendas del estado epicentro de la campaña anti-inmigración de Trump, después de que el gobernador Tim Walz anunciara que no buscaría la reelección, tras un escándalo de fraude en programas sociales financiados con fondos federales de la era COVID. Klobuchar es la tercera líder demócrata en la Cámara Alta del Congreso, después de los senadores Chuck Schumer y Dick Durbin. Hoy anuncio mi candidatura a gobernadora del estado de Minnesota. Me presento a este cargo por todas las personas, por todos los habitantes de Minnesota que quieren comprar su primera vivienda, por todos los padres que quieren un mundo mejor para sus hijos. Exfiscal y excandidata presidencial en 2020, ganó atención nacional durante el primer mandato de Trump por sus incisivas preguntas en las audiencias de confirmación de Brett Kavanaugh, entonces nominado a la Corte Suprema y acusado de agresión sexual, que acabó confirmado por apenas un voto. Ahora, en su cuarto mandato en el Senado, que se extiende hasta 2030, es considerada una moderada con capacidad para ganar en todo el estado y no tendrá que dejar el cargo a menos que se alce con la victoria. Se trata también de la cuarta senadora en lanzar su campaña a una gobernación en 2026, la cifra más alta en la historia reciente, según un análisis de la agencia AP. Me gusta mi trabajo en el Senado, pero amo a nuestro estado más que a cualquier trabajo. Amo a la gente de Minnesota y Minnesota. Quiero ser una gobernadora transformadora. Ahora es nuestro momento de renovar nuestro compromiso con el bien común. La senadora reveló en 2021 que había recibido tratamiento por cáncer de mama y en 2024 anunció que estaba libre de la enfermedad tras ser sometida a otra ronda de radioterapia. Este viernes el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un paquete de gastos bipartidistas para financiar al gobierno. La decisión da más tiempo a los negociadores del Congreso para llegar a un acuerdo. Y sin embargo, no será posible evitar un cierre parcial de gobierno que inicia mañana sábado. Eso debido a que legislación pasará ahora a la Cámara de Representantes para su consideración posiblemente el día lunes. Cabe recordar que los demócratas buscan imponer a nivel nacional nuevas restricciones a los operativos anti-inmigración encabezados por el ICE. Proponen que se les prohíba llevar el rostro cubierto con pasamontañas y se les exija portar cámaras corporales, entre otros asuntos. También en la Unión Americana, el Departamento de Justicia publicó lo que serían 3 millones de documentos de la investigación contra el pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Esta divulgación contiene documentos que hacen referencia al presidente Donald Trump y también a otras figuras destacadas como el fundador de Microsoft, Bill Gates, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el multimillonario británico Richard Branson. Sobre el mandatario republicano, los archivos incluyen una lista elaborada por el FBI de acusaciones de agresión sexual relacionadas con él y muchas de ellas provenientes de llamadas anónimas y denuncias no verificadas. Para finalizar, el séptimo arte está de luto. La actriz de cine estadounidense Catherine O'Hara falleció este 30 de enero a la edad de 71 años en su casa de Los Ángeles. A lo largo de su trayectoria formó parte de importantes filmes de la década de 1990 como Mi pobre angelito y Beetlejuice, y más recientemente en series de televisión como The Last of Us. Conozcamos más de su carrera en el siguiente informe. ¡Kevin! Un grito que se apagó para siempre. Catherine O'Hara, la recordada mamá de Kevin en Mi pobre angelito o Delia Deeds en la obra de Tim Burton Beetlejuice, falleció tras luchar contra una enfermedad a la edad de 71 años. El director Tim Burton no ocultó su pesar. Fuiste una parte especial de mi vida y de mi vida después de la muerte.
La información sobre su muerte fue dada a conocer por su agencia, pero sin mayores detalles. Catherine O'Hara nació en Toronto, Canadá, y fue allí donde realizó sus primeras interpretaciones para televisión. Su carrera en la gran pantalla comenzó en 1980, donde actuó en papeles secundarios, entre ellos el de Delia Ditz en Beetlejuice, pero fue el éxito de taquilla Home Alone, Mi pobre angelito para Latinoamérica, el que la inmortalizaría para siempre. El actor Macaulay Culkin, quien representó a su hijo en el film, lamentó su pérdida. Pensé que teníamos tiempo, quería más, quería sentarme a tu lado, te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero, nos vemos luego. Este abrazo entre los actores dado en 2023 será recordado por siempre, pero más por Kevin, cuya madre ahora velará por sus travesuras desde el cielo. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.